Damos muchas gracias a Dios porque pues Él nos cuida, ¿verdad? Nos damos gracias al Señor porque nos da fuerzas, nos presta la vida, nos regala su salvación. Y bueno, hoy podemos estar, ¿verdad? Aquí agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? ¿Sí? Así que pues yo estoy seguro que el Señor hoy tiene una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Sé que el deseo de Dios es que cada día podamos conocerlo, ¿verdad? Más y más. ¿Cuántos quieren conocer más y más al Señor? Yo creo que ¿verdad? Es el anhelo de todo creyente, ¿verdad? Es el anhelo que todos tenemos de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que pues eso mismo también es un deseo de nosotros, ¿verdad? Conocer al Señor, aprender de su palabra. Sabemos que pues a veces necesitamos leerla para poder entenderle, ¿verdad? Pero siempre el Espíritu de Dios nos ayuda, ¿verdad? A poder comprender un poquito más, ¿verdad? ¿Cuántos han aprendido un poquito más acerca de la parábola? ¿Sí? De las parábolas, ¿sí? Muy bien, entonces pues hoy vamos a compartir la parábola número 31, ¿verdad? Serie de las parábolas en la Biblia, tema número 21 si no me equivoco, y hoy vamos a hablar de la parábola del amo y su siervo. ¿Es la parábola de quién? Del amo y su siervo. En otro evangelio es muy conocida esta, pero saben que lo vamos a estudiar en Lucas porque tiene mucha riqueza, ¿verdad? Tiene mucha riqueza aquí en el otro evangelio también, pero Dios me guió de esta manera y usted se va a dar cuenta por qué. Acompáñame entonces al evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 10. El evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 10. Muy bien. Ok, la palabra de Dios dice así, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Bueno, acompáñenme a orar, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre. En esta tarde agradecemos tu bondad, tu amor, tu cuidado por nosotros, Señor, porque nos has traído con bien aquí, Señor, a tu casa, Señor, aquí en la iglesia, aquí en esta misión de algodones, porque tenemos vida, salvación, salud, fuerza, Señor, y es un privilegio poder mirar a nuestros hermanos, Señor, y poder compartir un poquito, Señor, de lo mucho que hay en ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, Señor. Ayúdame a hacer lo más sencillo y claro posible y que juntos hoy podamos salir más enamorados de ti, Señor, conociendo cuál debe de ser nuestra actitud como cristianos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Fíjense, hermanos, si un equipo de fútbol, básquetbol, vóley, tenis o cualquier deporte contrata a alguien, es con la intención de que ese jugador aporte al equipo, ¿verdad? En el caso de fútbol, pues que meta goles, si es delantero, o que cumpla bien con su función. En el caso del baloncesto, pues que, ¿verdad? Enceste las canastas, ¿verdad? Y que su desempeño, pues aporte al equipo, que el equipo mejore, ¿no? Si este jugador, fíjense, cumple con lo que se le requirió para contratarlo, eso es lo que el jugador debe de hacer, ¿sí o no? No debe de esperar que se le agradezca a ese jugador por hacer algo por lo cual fue contratado, ¿me explico? Por lo cual se le está pagando. Él viene, hablando de este deportista, él viene a aportar mejoras al equipo, esa es su función, ¿verdad? Es el equipo, escuchen esto, el que obtiene el reconocimiento, no él. ¿Estamos entendiendo este ejemplo? Pues de la misma manera, en la vida cristiana, Dios, escuchen, nos salvó, nos compró con su sangre preciosa, ¿para qué?
¿Para qué? Bueno, nosotros, como dice la Biblia, para que nosotros seamos luz o demostremos una conducta diferente a la que el mundo tiene y de la cual antes nosotros teníamos, ¿verdad? Ahora, si hacemos esto, quiero preguntar esto: ser luz y ser un buen ejemplo, ¿estamos haciendo algo extraordinario? Pregunto. No. ¿Deberíamos de sentirnos mejores que otros? No, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos compró? Pues en esta enseñanza aprenderemos de esto. Estoy seguro, ¿verdad?, que va a ser de mucha bendición esta enseñanza, porque pues viene de la palabra de Dios. Muy bien, así que vamos a comenzar. Acompáñame a leer Lucas 17, vamos a leer del 7 al 10 y después vamos a leer otros versículos, pero en sí ahorita vamos a leer estos. Lucas capítulo 17, 7 al 10. Entonces Jesús, ya hablando esta parábola para explicar algo, dice lo siguiente: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué? Hicimos. Bueno, como Dios a mí me ha guiado en esta serie de parábolas, yo la he dividido en 3 puntos principales. ¿Ya se los grabaron o no? ¿Sí? Punto número 1, el porqué de esta parábola. Punto número 2, la explicación de esta parábola. Y punto número 3, la aplicación de la parábola. Vamos a ver el primer punto, ¿no? El porqué de esta parábola. Miren, pónganme mucha atención, porque es una de las, no decir pocas, ¿verdad?, pero es una de las parábolas donde el contexto influye totalmente para poder entenderla. La mayoría de las parábolas en sí tienen su enseñanza que está ahí en ella. Esta también, pero sin embargo el contexto influye mucho para entenderla. Usted va a ver por qué. Miren, antes de llegar a estos textos, es decir, Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, en esta parábola recordemos que hay versículos que están antes, ¿verdad?, y después. Una vez más, a veces sí están íntimamente relacionados. En otras ocasiones el tema cambia, ¿verdad?, cuando cambia el capítulo u otro versículo, etcétera. Pero en esta ocasión, aunque los versículos anteriores y posteriores parecen que están fuera de contexto, la verdad están más relacionados de lo que se ve a simple vista. Y es lo que vamos a considerar para poder entender el porqué de esta parábola, que trata de que un siervo no debe de esperar que se le agradezca por la labor que él debe hacer. Antes bien, debe de considerarse parte de su trabajo y no esperar recompensas por ello. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que antes nos narró Lucas, que habla acerca de guardarnos, de no ser tropiezo para otros, de perdonar activamente y de pedir tener más fe? Pues es esto lo que vamos a aprender, y así vamos a comprender un poquito más el por qué Jesús dijo esta parábola, y va a cobrar mucho sentido. Muy bien, así que ya con eso en mente vamos a empezar con el contexto. ¿Listos? Lucas capítulo 17, versículo 1, fíjense. Vamos a ver ahí, vamos a ir leyendo del 1 al 6. Lucas 17, 1 al 6. Fíjense cómo Jesús empieza la narrativa, Dice: dijo Jesús, ¿a quiénes? Aquí está muy importante esto: a sus discípulos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale.
dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Ok? Bueno, recordemos algo. Miren, Jesús siempre hablaba para tres audiencias. ¿Ok? Escuchen, no es en el orden de importancia, voy a mencionarlas. Los fariseos, que son los que buscaban los errores de Jesús para tentarlo, y siempre con esa malicia, ¿no? Los discípulos del Señor. Ahora, en los discípulos no solamente son los 12, acuérdense que había más de esos 12, se acuerdan que una vez mandó a 70, etcétera, pero los más cercanos eran 12, muy bien. Entonces había esas dos audiencias, y la tercera es todos aquellos que no eran discípulos, que solamente eran oidores, ¿ok? Esas son las tres audiencias. Bueno, entonces, entendiendo esto, aquí en el versículo 1 podemos ver que Jesús les habla a sus discípulos. Esto es muy importante. Y les dice: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que los provoca. Es mejor que muera de una manera dolorosa que las consecuencias de causar tropiezo. Miren, hermanos, morir ahogado es mucho sufrimiento, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han muerto? No, pero a ver, ¿hay alguien aquí que le ha pasado que se está ahogando? A mí me pasó, un adolescente en San Felipe me estaba ahogando. Es una desesperación bien fea. O sea, es una muerte muy fea. Fíjense entonces. Dice aquí lo que pero hay de aquel de los que provoca. Es mejor que muera de una manera dolorosa que las consecuencias de causar un tropiezo a alguien. Morir ahogado una vez más hay mucho sufrimiento. Imagínense, Jesús dice que las consecuencias, escuchen, de causar tropiezo a un hijo de Dios o a alguien que quiera acercarse a Jesús y por nuestras malas obras no se acerque o desanimemos a alguien, tendremos un peor castigo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de cómo nos conducimos ante los demás. Miren, después de esto, Jesús dice una vez más, dirigiéndose a los discípulos, y les dice: miren bien, si te ofenden, ve a arreglar ese problema. Y si aquella persona te pide perdón, pues perdona. Y si en el día te ofende muchas veces, pues, pero se arrepiente, perdónale. Que tu vida sea de un continuo perdón. Después, fíjense, miramos la petición de los discípulos diciendo al Señor: aumentanos la fe. A lo que Jesús les contesta: si tienen fe como una semilla de mostaza, para que me entiendan, ¿verdad? Podrían pedir cosas inimaginables. Después de esto, ya viene la parábola a estudiar. Jesús les dice: si ustedes tienen un siervo que al terminar sus labores en el campo llega a la casa, el amo no le dice: pásate, siéntate, sino que el amo quiere que ese siervo prepare la comida. Y ya que coma el amo, entonces después de eso ya le dice al siervo: ahora sí puedes comer tú. Miren, cuando ya termine de todas sus labores, entonces el amo no le da gracias al siervo, porque es algo que el siervo debe de hacer. Bueno, Jesús todo esto lo narra de esta manera, y Lucas, de una manera muy sabia, guiado por el Espíritu Santo, lo acomoda en este escalafón, ¿verdad? De esa medida lo va acomodando. Pero, ¿qué tiene que ver los acontecimientos que ya hemos mencionado? Lucas capítulo 17, del versículo 1 al 6. ¿Qué tienen que ver, verdad? Con el siervo y el amo, y el siervo y el amo. ¿Qué tienen que ver estos versículos? Bueno, eso es lo que estaba pasando. Escuchen, el por qué, antes de llegar a nuestra parábola, ¿verdad? Ahora vamos a la explicación de la parábola para poder entender. Muy bien. Se está poniendo interesante, ¿eh? La explicación de la parábola, ahora sí va a cobrar mucho sentido. Lucas 17, versículo 7, vamos a leer al 9.
Ya lo leímos por una vez más. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la comida, cíñete, la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Fíjense, ¿eh? Ok. Entendiendo lo de arriba mencionado, podemos empezar a entender un poco más por qué el doctor Lucas, guiado por el Espíritu Santo, escribió las cosas en ese orden. Una vez más, vamos al inicio. Lucas 17:1 al 2. Aquí ya estamos explicándolo, Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren, Jesús en muchas ocasiones hablaba para querer corregir el comportamiento de los fariseos, ¿verdad? De hecho, en la última parte del capítulo anterior, es decir, el capítulo 16, en la última parte habla bueno, no es una parábola, de la historia del rico y Lázaro. Fíjense cómo se une todo esto. Es bien importante. Si unimos esta parábola, podemos ver, ¿verdad? Esta historia con la narración del rico y Lázaro, podemos ver, escuchen esto, que al rico ni siquiera se le menciona el nombre, ¿verdad? Nada más dice un rico. Y a Lázaro sí se le menciona. Ahí vamos a ir a Lucas 16:9. No vamos a leerlo todo, ¿no? Lucas 16:9. ¿Verdad? Al rico no se le menciona. Al rico sí se le menciona que era alguien malvado, alguien que no le daba de comer a Lázaro. Lázaro era un mendigo que tenía mucha hambre. Tanta era el hambre, miren, que Lázaro tenía, que estaba en esta condición. Lucas 19. Lucas 16:19, vamos a leer hasta al 21, ¿ok? Dice, Lucas 16, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, eran unas pachangas, pero bien bendecidas. Y luego dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miren, el rico fue de tropiezo. Fíjense, aquí es donde vamos a unir para entender. El rico fue de tropiezo para Lázaro. Fue un mal ejemplo. Teniendo tanto, porque derrochaba en fiestas, no se podía compadecer de él para darle comida. Por eso él ansiaba comer de lo que cayera. ¿Sí están entendiendo eso? Y él derrochaba dinero, pero no le daba. Bueno, los discípulos, acuérdense que ellos estaban escuchando todo y se acordaron del relato pasado. Y se acordaron también del final del rico. Miren Lucas 16:24. Lucas 16:24 y 25. Entonces él, hablando del rico aquí, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En el 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Ok? Ya sabemos la historia, murieron los dos. Bueno, entonces, escuchen esto porque esto nos va a ayudar a entender mejor. Entonces los discípulos, así como nosotros, debemos de entender que era mejor, escuchen, que era mejor no ser piedra de tropiezo para nadie. Fíjense, que en verdad era mejor no ser tropiezo para nadie. Era mejor morir ahogado. Pónganme atención. ¿Por qué es mejor morir ahogado? Porque vamos a sufrir un momento y luego nos morimos y ya. Pero escuchen, el que es de tropiezo muere y eternamente va a pasar el tormento como lo que le estaba pasando al rico. ¿Está entendiendo?
Entonces los discípulos dijeron: no, hombre, ya sabemos el castigo de ser de piedra de tropiezo. El rico fue de piedra de tropiezo para Lázaro porque no se compadeció de él. Por eso Jesús dijo: es peor que seamos de mal ejemplo. Mejor sería que sufriéramos muriendo ahogado que morir siendo de tropiezo y que sufras eternamente. Entonces esto es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Miren, nuestro maestro nos está enseñando y advirtiendo para no ser piedra de tropiezo para otros. Ahora escúchenme, sigue con lo mismo Jesús. Ahora, después de esto, Jesús dice lo siguiente en Lucas 17:3. Fíjense, ya cuando les dijo no seamos piedra de tropiezo, ahora viene con esto. Dice Lucas 17:3 y 4, dice: mirad por vosotros mismos, otra vez dirigido a los discípulos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Escuchen. Entonces cuando Jesús les dijo esto del perdón, ellos entendieron que donde ellos podían ser piedra de tropiezo para otros era ¿con qué? Con la falta de perdón. ¿Está entendiendo eso? Es decir, si no perdonábamos a los demás, aquellos se quedarían con un mal ejemplo de los seguidores de Jesús. Porque Jesús hablaba de la reconciliación con Dios. Jesús hablaba del perdón. Jesús habló: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús les está diciendo: es inaceptable que alguien que me sigue a mí, que yo hablo del perdón, no perdone a su hermano. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque Jesús vino a traer el mensaje de la reconciliación, de hablar de que Dios perdona al pecador. Nosotros hemos fallado, muchas veces le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona. Entonces un seguidor de Cristo que no pueda perdonar las ofensas de los demás, seríamos de mal ejemplo, de piedra de tropiezo. Entonces escuchen esto. Por eso cuando ellos escucharon eso de que bueno, sí puedo perdonar 1 vez, 2 veces, pero óyeme, pues 7 veces. Entonces escuchen, en la mente de ellos dijeron: esto es imposible. Por eso en Lucas 17:5 dijeron los discípulos esto. Lucas 17:5 dijeron los apóstoles al Señor: bueno, pues entonces aumentanos la fe. ¿Por qué? Para poder perdonar como tú nos estás exigiendo, porque nosotros no queremos ser de mal testimonio, de tropiezo para ellos. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces el Señor contesta. El Señor les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, Lucas 17:6, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es decir, fíjense, entendiéndolo así, no quiero ser de tropiezo para nadie, así como lo fue el rico con Lázaro. Y me estás diciendo que si alguien me ofende debo de perdonarlo, pero si me vuelve a ofender debo de perdonarlo constantemente. Creo que no tendré la fe suficiente para cumplir con lo que me estás pidiendo. Por eso, Señor, aumentanos la fe. Los discípulos, y nosotros también debemos entender, tenemos que relacionar la fe con la obediencia, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando decir aumentanos la fe, danos la capacidad para obedecerte, Señor. ¿Ok? Danos la fe suficiente para poder cumplir con lo que me estás pidiendo. Aumentanos la fe para obedecerte, porque no queremos ser de tropiezo para otros, pero creemos que no vamos a poder solos. Ayúdanos, aumentanos la fe. Entonces Jesús les dice algo que la verdad no tiene lógica a simple vista. No tiene lógica, ¿verdad? ¿Cómo si tengo poquita fe voy a poder decirle a un árbol que se quite de la tierra? Escuchen esto, lo ilógico de esto, y se vaya al mar, donde no va a poder vivir, porque el árbol de mostaza o futuro sicómoro debe de estar sobre la tierra, no sobre el mar. Quizás tuvieron duda los discípulos, pero es aquí donde debemos de entender lo que Jesús quiso decir. Miren, no necesitan mis discípulos, dijo Jesús, tener una fe muy grande para hacer cosas grandes. Miren, una semilla de mostaza es una de las más pequeñas, pero esta
si se pone en la tierra, ¿qué va a pasar con esa semilla? Empieza a convertirse más adelante en un árbol muy grande, como lo es el sicómoro. Algo inimaginable, que una pequeña semilla se convierte en un árbol gigantesco. De la misma manera, Jesús aquí está para entenderlo. Si ustedes tienen poca fe, pero la mantienen, es decir, no dudan de lo que creen, cada que alguien les haga daño y ustedes perdonen y les vuelvan a hacer daño y piensen que ya no van a poder perdonar, la pequeña fe que tienen, así como la pequeña semilla de mostaza, al ir obedeciendo irá creciendo su fe para poder obedecer constantemente, y así podrán perdonar más allá de lo que se imaginan. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? ¿Se dan cuenta cómo el maestro siempre explicaba las cosas de una manera correcta? Ya cuando hilamos todo eso nos damos cuenta que tiene un sentido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces es lo que estaba diciendo, van a poder ir obedeciendo constantemente. Esto es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran con esa explicación. Ahora, aquí la pregunta es, ¿nosotros también estamos entendiendo? ¿Sí? Debemos de cuidar, hermanos, cómo actuamos, de saber las consecuencias que llevan y llevarán a aquellos que con su mal testimonio causen mal a los demás. Y una de las áreas donde seremos de mal testimonio es el no perdonar a los demás sus ofensas. La falta de perdón de uno que se llama cristiano es inaceptable según la lógica de Jesús, ¿verdad? Pues el cristiano es el discípulo de Jesús. Sabe que nosotros sabemos que recibimos el perdón de Dios, por lo tanto debemos de ser ejemplo en caminar en las enseñanzas de Jesús, y una de las enseñanzas más fuertes de Jesús es practicar el perdón continuamente. Y querido hermano, mira, escúchame, porque no nomás Jesús señala el pecado, sino nos dice cómo salir de él. Escúchame, querido hermano, aunque parezca imposible para ti perdonar a alguien que te ha hecho grande mal o que constantemente te hace mal, Jesús te dice, es posible. Cree en las palabras, cree en la palabra de Dios, hermano, cree en la palabra de Jesús, que con esa poca fe, es decir, con creer que Dios te da las fuerzas para poder perdonar, es posible perdonar si lo llevamos a la práctica. Entonces, esto es lo que debemos entender, queridos hermanos, de estos versículos. Ahora sí, ¿cómo Jesús aplica esta parábola a los discípulos, la que vamos a estudiar? O sea, después de este discurso, de que les explicó bien por qué todavía Jesús les dice la parábola del siervo y el amo. Acuérdense que la parábola es un ejemplo de algo cotidiano para enseñar una verdad espiritual, ¿verdad? Entendemos muy bien que el amo es Jesús y el siervo son los discípulos y todos aquellos. ¿Qué quería Jesús entonces aclarar o enseñar de todo lo dicho antes? Pues esto nos va a llevar a nuestro último punto. Una vez más, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Está muy entendible, verdad o no? Bueno, está muy bien, está muy bonita esta narración. Me gustó mucho la narración como la manejó Lucas, ¿no? Ahora sí vamos al tercer punto, la aplicación de esta parábola. Muy bien. Ok. Listos. Miren, hasta aquí ya entendimos lo que los discípulos entendieron. Ahora lo vamos a aplicar a nuestra vida. Hermanos, debemos de cuidar nuestro testimonio. Debemos de cuidar nuestro testimonio. Que por nuestra falta de perdonar a alguien, pueda desanimarse. Le podemos causar tristeza. Muy bien, ¿por qué? Voy a apagar aquí poquito, hermano, porque me está pirateando ahorita. Ok, acá. Ok, ahí es, sí. Muy bien, ¿verdad? Porque le podemos causar tristeza, ¿verdad? Porque se espera de nosotros, un seguidor de Cristo, que practiquemos el perdón. El que no perdona, hermano, tendrá graves consecuencias. Quizás, ¿verdad?, nos pueda parecer imposible perdonar a alguien, una vez más, que nos ha hecho mucho daño. Es válido pedirle a Dios que nos fortalezca para poder perdonar, pero Jesús nos deja claro, ustedes pueden perdonar por más grave que sea la ofensa. Tienen al Espíritu Santo, tienen la palabra que les dice cómo perdonar.
Y hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo perdonar. Entonces, gracias a Dios podemos perdonar. Es una práctica diaria, hermanos, que poco a poco vamos a ir practicando al obedecer, y nuestra fe va a ir madurando, ¿verdad? Poco a poco. Nos costará menos, hermanos, parecernos a Jesús, quien practicó con su vida el perdón hacia todos los que le ofendían, ¿verdad? Entonces, el porqué de los textos de la parábola y cómo aplicarlos. Vamos ya lo leímos, pero por si se le olvidó poquito, Lucas 17, 7 al 10, rápidamente. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Querido hermano, nosotros como siervos de Dios, miren, debemos de realizar nuestras tareas diarias, es decir, obedecer, ¿verdad?, al estilo de vida que la Biblia dice que un hijo de Dios debe hacer, ¿verdad? Fácil, la verdad no es, pero es posible. Debemos de ponernos a pensar, hermanos, en que hay consecuencias por desobedecer, y creer que Dios nos da las fuerzas para cumplir con lo que Él nos pide. Entonces, así como ese siervo llega de realizar sus tareas diarias, no por eso debe de descansar. Mire, póngame atención aquí, hermano, a lo que se refiere. Querido hermano, la vida cristiana es constancia. La vida cristiana es disciplina. No podemos descansar, hermanos, hablando de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si nos dormimos, el enemigo gana ventaja. Si tú no oras ahora, si tú no estudias la palabra ahora, el enemigo ya ganó ventaja. A veces estamos cansados, hermano, pero es aquí donde Jesús nos dice: no, mira, el siervo también llega cansado, ¿verdad? Pero tiene que seguir sirviendo a su amo. ¿Estamos entendiendo? Jesús dice aquí en esta parábola: miren, aunque termines algunas cosas, no descanses. Falta que tu amo coma para que tú descanses. Es decir, iglesia, dejaremos de luchar, aquí viene la aplicación, y de cansarnos, ¿verdad?, hasta que estemos en el cielo. Allá no habrá lucha contra el pecado. Allá vamos a tener paz, así como Lázaro en el seno de Abraham, ¿verdad? Lázaro fue consolado, ya no sentía hambre. Así nosotros seremos consolados por Dios y ya no lucharemos contra esta carne, ¿verdad?, que es cansado. ¿Estamos entendiendo? Es cansado luchar, hermano, no es fácil. Pero también debemos de mantener una actitud humilde. Si estamos obedeciendo a Dios, hermanos, jamás lo hagamos para recibir las gracias del amo. No, porque es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hermanos, ahorita yo nosotros que venimos de Mexicali, yo no estoy buscando que, gracias, pastor. No, o sea, no porque yo no reciba eso, ¿verdad? Pero porque es mi deber como pastor. Es nuestro deber como cristianos venir aquí con ustedes. ¿Me están entendiendo? No hacemos nada extra. Y usted puede decir: ¿cómo no, pastor? Ustedes tienen su servicio allá y vienen para acá. Y si se abriera otra misión en otro lugar y saliéramos a las 8 de la noche y fuéramos a predicar a las 10, lo hiciéramos. Y aún así no tuviéramos algo extra, no tuviéramos decir: no, es que yo estoy trabajando de más. No. ¿Alguien ha leído la palabra de Dios, cómo trabajó nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí o no? Es imparable. Tenemos que imitar sus pisadas, hermano, y no decir: no, pues es que no. El Señor nos da las fuerzas para hacer la obra que Él nos ha encargado hacer, hermano. Y no debemos buscar el agradecimiento, no, hermano, porque es lo que tenemos que hacer. Querido hermano, si tú estás obedeciendo a Dios, no busques aplausos. No busques aplausos. Vas bien, pero no esperemos que se nos agradezca por algo que debemos hacer. Ahora, no es malo, escúchenme, no es malo de alguien recibir el aliento, ¿verdad? Gracias, hermano, no es nada. Pero aquí lo que Jesús quiere, póngame atención porque aquí es muy importante esto. Aquí lo que Jesús quiere es evitar que sus discípulos, entiéndase, nosotros, dependamos de los demás.
No, querido hermano, debemos de caminar en santidad para agradar a Dios. Y al hacer eso debemos de cuidar, no esperar ser gratificados. Jesús les dijo a sus discípulos: cuando vayan a predicar, no lleven doble porción, no lleven dinero, no lleven esto, no, donde entren y les den comida, ahí. ¿Saben por qué? Porque Jesús quería enseñarlos a confiar en Él. ¿Estamos entendiendo? Jesús lo que quería inculcar a sus discípulos y a nosotros también es que nosotros dependamos de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús le decía: gracias, Padre? Gracias. Eso es lo que Jesús quiere inculcarnos. Jesús era agradecido con su Padre. En la oración sacerdotal, no vamos a leerla, pero en Juan capítulo 17 y en otros textos, Jesús mostraba la actitud de siervo ante lo que Dios le mandaba, sin esperar nada a cambio. Claro que tenemos un Dios bueno, hermanos, que nos va a recompensar. Escuchen, eso no lo podemos negar, pero eso no debe de ser nuestra motivación, sino el obedecer a Dios por agradecimiento. Así como aquel siervo que recibe su salario por su trabajo y se siente agradecido con su amo, así nosotros con nuestro Dios. Esa es la actitud que debemos de tener y es la que Jesús nos quiere enseñar. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos? Y ellos lo entendieron. Y para que nosotros entendamos aún más, ¿cuál debe de ser la actitud de alguien que recibe el amor de Dios? Bueno, Lucas rápidamente pega la parábola de los 10 leprosos. O sea, después de Lucas 17:11 en adelante, no lo vamos a leer porque pues es mucho, ¿verdad? Pero fíjense, rápidamente Lucas pega la parábola de los 10 leprosos. Jesús sanó a 10. ¿Y qué pasó? Solamente uno regresó a dar gracias. Esta es la actitud que Jesús quiere, hermanos, de nosotros como iglesia. Nosotros estábamos llenos de lepra espiritual, llenos de maldad. Jesús limpió nuestros corazones y Él quiere de nosotros que siempre seamos humildes y agradecidos. Los 9, al verse limpios, se fueron, pero uno regresó. ¿De cuál quieres ser tú? Pues Jesús quiere que seamos como aquel que regresa a agradecer, que siempre podamos vivir una vida de gratitud y obediencia, y que al hacerlo nos cuidemos de no sentirnos merecedores de algo, no, para nada. Así como aquel siervo que al terminar sus tareas, por más pesadas que sean, no espera que su amo le dé gracias. Así nosotros, que aunque se nos haga pesado, aquí viene la aplicación, caminar en santidad, porque no es fácil servir a Dios, guardarme del vecino que pone la música a todo volumen, guardarme de que cuando voy en el carro me echan el carro, guardarme de voltear a ver a aquellas mujeres inmorales que van casi sin ropa, guardarme de mi patrón que me trata mal. Todo eso pesa, y que mi hijo anda en desobediencia, y que esto y que el otro, todo eso pesa, es cansado. Bueno, escuchen, con todo eso el Señor quiere que sigamos adelante. Él sabe que es pesado caminar en santidad, pero debemos de siempre estar dispuestos a servir a Dios con amor y gratitud, sabiendo que Dios no nos pone una carga que no podemos llevar. Debemos de sentirnos inmerecedores de ser considerados por Dios para alguna tarea, hermanos. Debemos de cuidar, mantener siempre gratitud y humildad, como aquel siervo con su amo. Esta es la aplicación de esta parábola, hermanos. ¿Aprendimos? Conclusión, aplicación. Escuchen, hermanos, el discipulado de Jesús a veces parece duro, queridos hermanos, pero es por nuestro bien. Tristemente, hermanos, muchos caen en el error de pensar que por ser cristiano o realizar algún servicio dentro de la iglesia merecemos ser reconocidos, nombrados. Lo cierto es que el reconocimiento nos hace daño. Y ahí viene su excelencia. ¿Cuál excelencia? Y ahí viene el apóstol. ¿Cuál apóstol? Miren, los fariseos sufrían de eso. Sufrían, ellos querían los primeros lugares en las plazas, ¿sí o no? Y Jesús no. ¿Por qué creen que Jesús, el Rey de Reyes, nació en una posada, pudiendo nacer en un palacio? ¿Por qué cree que no usaba ropas, que no tenía ni casa? Miren, le voy a decir algo, hermanos, y no me lo tome a mal.
Usted tiene más de lo que Jesús tuvo aquí en la tierra. Usted tiene una casa, yo tengo una casa, yo tengo un carro, digo, tengo más, pero es un decir. Jesús no tenía ni un burro de él, lo pidió prestado. Escucha, hermano, la humildad, no por eso quiere decir, bueno, voy a vender todo, voy a vivir en el desierto como el no, pero escuche, lo que Jesús quiere dar a entender es que eso no es lo importante. Bendito sea Dios que lo tenemos, ¿verdad? Pero no se necesita eso para ser feliz, hermano. ¿Sí entiende eso? Eso no es necesario para ser feliz. Jesús no tuvo nada y lo tenía todo. Jesús quería que sus discípulos, incluyéndonos nosotros, no siguiéramos el mal ejemplo de los fariseos. Los fariseos no perdonaban a quienes les ofendían. Ellos se sentían merecedores porque eran judíos. Hoy en día también, iglesia, este es un gran mal. Muchos cristianos y servidores aman el ser vistos, aman el reconocimiento. Y Jesús, al igual que aquel tiempo, nos advierte de este pecado. Él quiere que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, para que podamos hallar descanso para nuestras almas. Querido hermano, sigue adelante obedeciendo a Dios, aunque creas que es imposible perdonar o cualquier otro pecado que sea imposible para ti. Es posible obedecer a Dios, porque Él nos da sus fuerzas. Solo evita buscar el aplauso y el reconocimiento. Y si estás en un servicio, hermanos, considérate un siervo inmerecido o inútil, que aún no ha terminado de hacer todo lo que se le ha encargado, porque sabe que eso somos, hermano. A lo menos yo no he terminado con todo lo que el Señor me ha mandado, no sé si a ti. Entonces yo soy un siervo inútil, porque no he terminado. Soy un aprendiz de siervo inútil. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿dónde está la vanagloria? ¿Cuál? Debemos de considerarnos siervos inútiles, porque no hemos terminado de hacer todo lo que se nos ha encargado. Jamás creas que ya has hecho de más o lo suficiente. Siempre seamos agradecidos, porque Dios nos permite caminar en la senda de la justicia. Y si te considera para un servicio, mantente humilde, hermanos, lejos de ser visto. Así con la actitud de Juan el Bautista. Él trabajaba duro y siempre dejaba ver a Jesús. Él decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y Él dejó su casa. Él andaba en el desierto, ni ropa traía una ropa bien, y no comía como todos los demás. Comía puros chapulines y miel silvestre, proteína y antibiótico. ¿Aprendimos, hermanos? Esa es la aplicación. Bueno, ya tenemos ahorita, hermanos, la teoría. Ahora vamos a orar, hermanos, para que Dios primeramente nos perdone, si es que somos de mal ejemplo, hermanos, hacia los demás, al no perdonar, otra mala actitud. Después de pedirle perdón a Dios, recuerda que aunque creas que no puedas perdonar, sí puedes. Dios te da las fuerzas. Y recuerda, aunque te canses, aunque digas es difícil mantenerme obedeciendo, aunque te canses, jamás te relajes. La vida cristiana se trata de trabajar arduamente para no ser devorado, porque el diablo anda en busca y devora a los que se cansan. Ahora, viene un agotamiento, no se duda, pero siempre hay que, Señor, dame fuerzas, porque a la primera que yo me descuide, el enemigo llega con todo y no te pide permiso. Cuidemos de no ser devorados en el descanso. Recuerden lo que le pasó a David cuando no salió a la guerra y él descansó, se fue al terrado y toda su descendencia, sus hijos, fue algo fatal lo que le pasó. Y si estás viviendo en obediencia, escúchame, bendito sea Dios, pero no busques ser visto, mantente humilde. ¿Decimos amén? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y después le voy a pedir a mis hermanos, que vengan mis hermanos de la alabanza. Vamos a adorar al Señor. Y vamos a orar mientras mis hermanos pasan. Y examina esta enseñanza. Después vuélvela a escuchar con calma en tu casa. Y fíjate lo que Dios te está hablando de una manera personal. Lo que Él quiere que entregues. Y que una vez más, aunque pienses que no puedes, así como los discípulos le dijeron, Señor,
pues aumentanos la fe. Es válido que le diga, Señor, dame fuerzas porque no puedo. Es válido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Porque tú conoces nuestro corazón. Y tú sabes, Señor, que muchos de nosotros hemos sido de mal ejemplo, Señor. Ayúdanos a ver que hay consecuencias, Señor. Pero también, Señor, ayúdanos, porque a muchos nos hace falta perdonar o dejar otro pecado que está ahí, Señor. A veces pensamos que es imposible dejar ese pecado, pero tu palabra hoy nos confirma que sí es posible. No necesitamos tener una grande fe, necesitamos tener una fe pequeña, pero constante. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque no queremos, Señor, quedarnos a medio camino, Señor. No queremos quedarnos ahí, Padre. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Señor, y si es que estamos obedeciéndote, Señor, ayúdanos a no buscar el aplauso de nadie. Ayúdanos a ser humildes y siempre sentirnos inmerecedores, Señor. Ayúdanos. Y Padre, si en esta tarde estamos cansados, Señor, mis hermanos están cansados porque no es fácil obedecerte, Señor. Derrama de tus fuerzas para seguir adelante, Señor. Danos fuerzas nuevas, porque queremos terminar la carrera, Señor. Levanta tus manos al Señor y Él te conoce, Él sabe lo que te hace falta. Y pídele al Señor, Señor, ayúdame, dame fuerzas, pero también enséñame a servirte con humildad y nunca buscar el reconocimiento de la gente, Señor. Así que dile como discípulo, ayúdame, Señor, a tomar esa cruz y seguirte. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos, amén.